Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta transmisión en vivo de Under the Volcano. Estamos muy contentos, muy contentas de poder llegar hasta sus casas, porque todos estamos guardándonos en casita con la sana distancia. Y aún así, pues decidimos seguir adelante con esta conversación que teníamos proyectada desde hace un rato, para reflexionar acerca del papel que el lenguaje y la escritura y esto que nos ocupa en el programa de Under the Volcano, que se lleva a cabo cada año en enero en Tepoztlán, pues qué papel tiene ahora en esta contingencia que estamos viviendo y que es inédita, que es una circunstancia muy nueva para todas las personas del planeta, incluso para el planeta mismo. Esto es una circunstancia bastante extraña. Y bueno, el pensamiento y la escritura, aunque ahorita estén, digamos, procesando todo lo que ocurre, empiezan a producir como sus primeras reflexiones acerca de esto, pues que nos toca muy profundamente. Entonces, muchas gracias por acompañarnos en esta reflexión. Quiero bienvenir también a nuestros invitados, nuestras invitadas del día de hoy. Tenemos con nosotros a la poeta Robin Myers, la poeta y traductora. Hola Robin, ¿cómo estás? No sé si quisieras hablar un poquito de ti, de lo que haces. Pues, hola a todos, estoy muy contenta de estar aquí en este reencuentro, aunque sea virtual. Yo escribo poesía, soy de Estados Unidos y escribo poesía en inglés. Y como mi otra vocación y mi profesión, por así decirlo, es traducir. Traduzco poesía y prosa de español al inglés. Cuando el encuentro en Tepoztlán, en Under the Volcano, yo estuve en el taller de poesía en inglés y pues eso, una semana y cacho idílica de estar escribiendo poemas y trabajando en nuevos y no tan nuevos. Gracias, Robin. Gracias. Está con nosotros también Daniel Escoto, que es maestro en Historia del Arte, doctor en Comunicación, narrador. Dani, ¿nos cuentas un poquito? Dani, como afectuosamente te llamamos todos en Under the Volcano. ¿Nos puedes contar un poquito de ti? Sí, ya no queda nadie que me diga Daniel, casi ya no queda nadie que me diga Daniel en este mundo. Gracias, Gaby, gracias a Magda Bogin y a todo el equipo de Under the Volcano de invitarme a este espacio y con mis queridísimos colegas. Sí, tengo esas, digamos, esos hitos en mi camino, tanto de historia del arte como de comunicación. También he sido guionista, escribo narrativa, y he estado en Under the Volcano 2 veces, el año pasado y en esa semana idílica, como la describe Robin. Muchas gracias, Dani. Y tenemos con nosotros también a Rui Feben, narrador, comunicólogo, y usted sígale, mi querido Rui, contándonos acerca de estos libros que andan rondando por ahí, que están en boca de varios de sus lectores. Hola a todos, a todas. Es un gustazo estar acá. ¿Estoy vivo? Sí, ya estás. Súper, ok. Hola, gracias por invitarme a esta plática. La verdad es que estoy súper contento de estar por acá. Como dice Gaby, yo escribo ficción, básicamente, soy narrador. Aunque últimamente, y ya hablaremos de eso en los próximos minutos, pero últimamente ya no estoy tan seguro de eso último, de que solo haga yo narrativa o ficción solamente, no sé. Yo estuve en Under the Volcano este año, en enero de 2020, y nada, pues ahora estoy muy contento de poder seguir pues, en contacto con la comunidad y de estar aquí hoy para platicar sobre nuestro trabajo. Muchas gracias, Rui. Pues justo comentábamos como antes de entrar
en las casas de todos los que nos están viendo, que nos gustaría comenzar justo reflexionando acerca del contraste tan grande que tuvieron estas circunstancias de la semana idílica que siempre se vive en el programa de escritura internacional Under the Volcano, cuando un grupo de gente de todas partes del mundo viene a México, a este pequeño pueblo de Morelos que es Tepoztlán y que tiene una atmósfera pues, muy especial y muy, pues, muy inspiradora para la escritura y para la convivencia entre colegas que escriben y que leen y que traducen, que es un gran contraste, ¿no? Esta circunstancia en la que nos vivimos en enero, justo el tema del programa de este año, precisamente haciendo un juego de palabras con este concepto en inglés que es el 2020, que es la perfect vision, ¿no? Es este grado óptimo de la visión desde el punto de vista del optometrista o del oculista. Reflexionábamos en varias mesas, en varias actividades acerca de qué implicaba tener visión en la escritura y cómo podíamos hacer de 2020, de este 2020, el año de la visión perfecta, ¿no? Entonces, se dieron conversaciones muy interesantes, muy amplias, algunos de los poetas participaron, como David Huerta, Enriqueta Lunes, Cyrus Casells, la misma Robin, pudieron leer piezas o involucrar este concepto de la visión en la poesía, ¿no? Y bueno, discutimos ahí qué implicaba, ¿no? No sé si quieran ustedes recordar qué significaba para ustedes esa idea de la visión en ese 2020 que ya no es, ¿no? ¿Qué reflexiones sacan de ese contexto que es tan distinto al que estamos viviendo ahora? Sí, igual y si no... Ay, perdón. Adelante, Robin. Cuando te escucho, Gaby, recuerdo ese tiempo, o sea, es fácil hasta cierto punto hablar, o sea, recordar con añoranza y con cariño como justo lo idílico o sea, es un pueblo hermoso, hay tiempo para escribir, hay talleres, pero creo que lo que yo estoy pensando mucho ahora es la fuerza como existencial que uno saca como de poder conversar de manera espontánea con un grupo de gente que llega con total disposición a compartir. Y creo que eso es algo, en el contexto que sea, porque creo que se dan muchos momentos, en muchos contextos, pero es un regalo creo que muy particular, o sea, de poder llegar con un grupo de desconocidos y sin embargo no tener que empezar con muchos preámbulos, de poder ya estar listos todos como para hablar de sus pasiones en la vida, en su trabajo como escritores, en lo que están leyendo, pero sobre todo como las ideas que están como cultivando dentro de sí. Y hay como una porosidad en ese tipo de comunidad. Se habla mucho como de la soledad de escribir, que creo que sí es y no es. Pero ciertamente hay algo muy especial que sucede había como un ambiente de mucha generosidad colectiva. Y creo que ahorita, en medio de como que hay muchas ganas de conexión, de conectarnos, de hablar con amigos que están en muchos lados, y eso también es hermoso, pero espontáneo no es algo que se tiene que planear, pues lo hacemos un Zoom mañana, pero como de estar ahí todos, como que le quita capas a la experiencia, es una cosa muy conmovedora. Muy bien. Dani, Rui. Creo que voy, ya para no... pues un poco como dice Robin, ¿no? Creo que
para muchos de nosotros la experiencia en Tepoztlán fue como muy intensa, ¿no? En el sentido de que fue 10 días en el que llegamos a conocer gente y de pronto encuentras estas conexiones y como estos vasos que nos van uniendo. Y en mi caso fue como fue como una fiesta en mi cabeza, ¿no? De pronto conocía a esta gente y venían ideas nuevas todo el tiempo, ¿no? Entonces yo en Tepoztlán salí como muy... O sea, yo iba con disposición de, pues sí, tener una semana para mi escritura, para mis lecturas, para platicar al respecto, y eso sin duda se cumplió. Pero lo que pasó después es que salí con con esta, salí absolutamente convencido de lo que tenía que hacer, ¿no? Y tenía muy claro lo que tenía que hacer. Perfecto. Este es mi proyecto, es el proyecto que traje a Tepoztlán, y el paso que sigue es este, y luego este, y luego este, y si todo sale bien, y ahí está el gancho, si todo sale bien, en tantos meses voy a tener listo el proyecto que traje para acá, ¿no? Entonces, yo siento que en ese momento era una visión como muy hacia afuera, como muy exterior, como muy, era una curiosidad muy así como exploratoria, ¿no? Y de pronto con el correr de los meses, y específicamente, pues sí, de 4 o 5 semanas para acá, como que esa mirada 2020, ¿no? De la que hablabas al principio, en vez de estar hacia afuera, como que se revirtió, ¿no? Entonces ahora es completamente hacia adentro. Y en ese sentido creo que sigue habiendo una curiosidad, como un hambre, pero la disciplina ha tenido que cambiarse de algún modo. Ya no puede ser una disciplina tirada a la escritura, tirada al número de palabras diarias, tiene que ser, es una disciplina que está como mucho más tirada a la observación, por ejemplo, a la reflexión, ¿no? Entonces de pronto, ya supongo que hablaremos de eso un poquito más a detalle, pero de pronto me encuentro escribiendo cosas que no esperaba escribir y dejando de escribir cosas que se supone que estaba escribiendo. Entonces en ese sentido creo que ha sido pues sí, un cambio de 180 grados, ¿no? Por un lado era como este ánimo muy exterior, como esta exploración, y ahora es como no sé qué no significa eso, pero es como una imploración, ¿no? Como ir hacia adentro, como una cosa con la que además yo no estaba familiarizado, para nada, ¿no? Pero bueno, sin duda ha sido un año interesante por ahora. Por decirlo menos. Mm. Tú, Dani, ¿qué tal? Coincido totalmente con lo que dicen Robin, con lo que dice Rui. Y bueno, les cuento un poquito de lo que a mí me pasó. Creo que un proceso que yo estaba teniendo en Tepoztlán se entuplicó con toda la explosión de esta crisis que nos tiene en esta condición extraordinaria. El texto que yo llevé a Tepoztlán tiene que ver con un personaje que, entre muchas otras cosas que le pasan, tiene visiones. Es un monje místico que vive en Irlanda, y uno de los cuestionamientos que yo me empecé a formular con respecto al texto es hacia dónde va este personaje que, como es un místico, tiene este gran proyecto muy loco de que el mundo que está fragmentado, ya desde el medievo el mundo está muy fragmentado, está en crisis, ¿cómo puede hacer que esas piezas vuelvan a caer en su lugar? ¿Cómo se puede reconciliar el mundo? Y a partir de lo que Alberto Chimal, que fue nuestro tutor del taller de narrativa, me preguntó es, ¿qué lugar puede tener una narrativa como esta en un mundo que está fragmentado, en un mundo que está, por así decirlo, desparramado? Y yo me llevé esa pregunta y, bueno, en una especie como de extraña intuición de lo que podría pasar después, ahora creo que es una pregunta que es pertinente, ¿no? Es, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué visiones están llegando a nosotros y qué visión podemos tener para que ese mundo que está por todos lados podamos tener por lo menos la ilusión de que hay una manera de repararlo, de reconciliarlo? Eso lo pienso desde mi texto. Creo que todo está en todo se puede conectar. Digamos que todo en la vida es texto y todos los textos pueden intercomunicarse. Claro, claro, y sí, es curioso, ¿no? Como justo esta experiencia de todos los volcanistas, ¿no? De todos los que participaron en Tepoztlán en enero,
que fue una experiencia, sí, individual en términos de los proyectos y de la escritura, de alguna manera también era tremendamente, como mencionaba Robin, colectiva, ¿no? Era pues parte de la experiencia esencial de un programa como Under the Volcano, ¿no? Conectar, conversar, retroalimentarse, trabajar los textos de otros, ¿no? Y justo es lo que no podemos hacer ahora en esos mismos términos, ¿no? O sea, ahora esta distancia social a la que estamos obligados nos ha hecho replantearnos de qué otras maneras podemos conectar. Y creo que lo que Robin dice es muy interesante. Ahora tenemos que crear ese espacio, ¿no? No puede ocurrir de forma espontánea porque las circunstancias son estas y hay que mantenerlo y hay que cuidarlo, ¿no? Creo que el contacto humano también es uno de los grandes temas de este año, ¿no? Que creo que no nos habíamos dado cuenta como personas que escriben y que están habituadas a esta noción de individualidad, probablemente muchas veces desestimamos la importancia del contacto, ¿no? Y un programa como este nos hizo revalorarlo, ¿no? A quienes participamos en él alguna vez. Y ahora esta circunstancia nos modifica nuevamente esa relación con el contacto humano, ¿no? No sé qué piensen al respecto, que se les venga a la mente con esto que mencionaba Robin de, sí, vamos a agendar una reunión para vernos aunque sea las cabezas parlantes, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? Sí, Dani. Sí, sin duda, esa experiencia de aislamiento y de soledad hace que uno paradójicamente busque más la compañía, ¿no? Eso nos ha pasado a muchos compañeros de Tepoztlán que ahora nos vemos más, ¿no? Nos vemos a través de las pantallitas como cabecitas parlantes, tomando turnos para hablar, ¿no? En estas nuevas dinámicas que nos enseñan las plataformas, pero sí es interesante, ¿no? Esta no sé si visión utópica o especie como de subversión de ese acto que románticamente, por muchos procesos socioculturales, se concibe como la creación individual. Se intenta que sea ahora colectiva, ¿no? Sin embargo, yo creo que en mi caso, y seguramente es el caso de mucha gente, ha disminuido el tiempo de escritura y ha disminuido la capacidad de concentración, ¿no? Es una época de cuidados, ¿no? Es una época de ser buenos, es una época de ser buenos, pero empezando con uno mismo, tenerse paciencia, siguen los platos sin lavarse, ¿no? Yo ya me convertí en el papá de Mafalda con mis plantitas, ya se me murió el pino, pero las otras son muy resilientes. Y así, y es una época de también cuidarnos entre nosotros, ¿no? Donde, pues sí, digamos que hay que entender que la vida también se impone y bueno, lo importante creo es por lo menos un pequeño avance, yo me siento tranquilo y contento. Mis nociones interiorizadas de capitalismo ya se quedan contentas con avanzar por lo menos unas líneas, un párrafo, una reflexión y por supuesto trabajar con los comentarios y de retroalimentación de compañeros, ¿no? De colegas. Sí, a ver, Robin o Rui, ¿alguien tiene alguna idea respecto a esto último? A ver, Rui. Igual, ya para ir a un chiste local, perdón. Fíjate, lo que iba a contestar en algún punto es que, hablando del contacto humano, como que creo que iba a decir que en esta contingencia nos hemos dado cuenta de lo letales que podemos ser, en el sentido de que de pronto, pues, o sea, cualquier contacto, cualquier cercanía, inclusive un no contacto, ¿no? ¿Quién tocó este picaporte? ¿Quién tocó esta puerta? ¿Quién estuvo aquí? ¿No? ¿Quién habrá estornudado hace cuántos minutos? Pero el concepto de letalidad creo que es como una primera capa, o la idea de letalidad, y creo que lo que sigue es la idea de fragilidad. Y en ese sentido también nos empezamos a dar cuenta, de manera como muy explícita, cuán frágiles siempre hemos sido, ¿no? Entonces es la cosa de, claro, o sea, a ver, seguramente cada vez que yo abro una puerta estoy trepando a mi microbús a no sé cuántos bichos que me pueden matar, pero bueno, tengo anticuerpos que los rechazan, simplemente ahora no. Y eso me hace ser mucho más consciente de mi propia fragilidad. Y en ese sentido, creo que la búsqueda de contacto humano
pues creo que es una consecuencia lógica, ¿no? Y la buscamos por todos los medios y de pronto se vuelve mucho más importante. Creo que cosas, o sea, yo, sí, amigos del volcán que nos vemos ahora mucho más seguido, pero también amigos de otros ámbitos que nos vemos mucho más seguido, nos mensajeamos mucho más seguido, ¿no? Y sin duda hay una cosa ahí como artificial que no deja de ser interesante, que es el tema de tenerlo que planear todo, ¿no? Y tener que encontrar otras dinámicas. Incluso los chistes se tienen que planear de manera bien distinta, ya no es, o sea, y en esta plática creo que lo estamos viendo, probablemente en vivo sería un flujo muy distinto al que tenemos ahora, ¿no? En el que hay que levantar la mano, ponerle mute, quitar el mute. Y de pronto todas las relaciones se vuelven un poco así, ¿no? Relaciones, o sea, fiestas que a lo mejor hubieran sido muy ruidosas, ahora consisten en 6 pantallitas, todos viendo así, ¿no? Y la gente levantando la mano. Entonces, pero eso también habla de otra fragilidad, creo, como en realidad estamos dispuestos a sacrificar un montón de cosas siempre que no dejemos de ver a la gente que está enfrente, ¿no? Y a sentir que algo nos puede arropar frente a esta cosa, que además esta cosa que ya nos arropa, que es el encierro, ¿no? Nada más nos deja, o sea, como que necesitamos otra capita para que no nos parezca tan, no sé si doloroso, no sé si tan, no sé cuál sea el adjetivo específico. Y es algo de lo que he pensado mucho en estos días, ¿no? Como en adjetivos para estos momentos. Pero sin duda para mí el tema es como esta vuelta a pensar mi propia fragilidad, la fragilidad de mis relaciones, de mi gente, de mi trabajo o de mis trabajos, ¿no? Y creo que eso es algo que es apenas como una punta de una reflexión que va a tener que ser mucho más larga. No solo la contingencia, sino lo que venga después también, ¿no? Claro. Robin. Estaba pensando en algo que me contó mi hermano, que no sé si él es una persona muy sabia, entonces no sé si es algo que sacó él o que había leído por ahí, pero me dijo en algún momento que, o sea, quién sabe, ¿verdad?, cómo vamos a recordar, o sea, estamos todavía en un punto inicial de algo que no sabemos bien qué magnitud vaya a tener, pero sabemos que es grande, ¿no? Y va para largo y abruma. Y él dijo algo así como al final, como lo que probablemente sí vayamos a recordar, pase lo que pase, de este tiempo en que estamos ahorita, es cómo aprendimos a cuidarnos a nosotros mismos, a cuidar a los que tenemos cerca, a cuidarnos mutuamente, ¿no? A mí me ha servido mucho, pues escuchándote a ti, Rui, ¿no? De la fragilidad de todo ahorita, ¿no? Y pensando, por un lado, como en lo que estamos hablando de lo que nos tocó vivir en Tepoztlán y ahora como cada quien va lidiando con lo que nos está tocando lidiar, creo que si bien, o sea, yo escribo lento en general y relativamente poco, no soy particularmente disciplinada a la hora de como de tener un horario de escribir. Últimamente más, y de hecho gracias a una persona que estuvo en mi taller en Tepoztlán, otra poeta de Estados Unidos que forma parte de pronto de un grupo de gente que escribe poesía en Estados Unidos, y si te inscribes, tu única responsabilidad es escribir algo todos los días y mandárselo al grupo. No se comenta nada, es como una especie de anti-taller, pero la idea es simplemente como que cada quien está haciendo algo y existe como la responsabilidad grupal, como para recibirlo. Y también, o sea, eso como alguien que no escribe habitualmente todos los días, y pensando también como que en el otro extremo de estar en Tepoztlán y rodeado así de ese ambiente tan cálido y de talleres, he estado pensando justo en esa dinámica como de leer el trabajo de otros y de producir, que no es el verbo que quiero en realidad, pero como de escribir algo, ¿no? De generar algo. Y ofrecérselo también como a la fragilidad de la persona que te lo lea, pues como una de las prácticas que a mí me está sirviendo ahorita, y es por un lado como una práctica de escritura, pero también es como simplemente un recordatorio de como este es algo que me importa hacer. Yo soy una persona que quiere hacer esto, lo estoy tratando, o sea, haciendo lo mejor que pueda, y creo que como ese... o sea, la idea de que estamos haciendo ahorita lo mejor que
que podamos. Es algo que se dice mucho en plan de cliché y de cómo cerrar la conversación, pero creo que es lo que abre la conversación, que estamos todos sintiéndonos muy frágiles y haciendo lo que podamos como para cuidarnos, ¿no? Sí, creo que es súper relevante y súper necesario justo hablar de esto, del cuidado, ¿no? Que nos ha revelado esta circunstancia, la importancia de cuidarnos entre nosotros y de aprender a cuidarnos a nosotras mismas, a nosotros mismos, ¿no? Como que sí se está poniendo en el centro esa cuestión de los cuidados que fue abordado incluso como en algunas de estas conversaciones que tuvimos en enero, ¿no? Cómo podíamos poner a la vida en el centro, a la cotidianidad, a nuestra, a otras formas de vida, a nuestras familias, a nosotras y nosotros mismos, ¿no? Y cómo se relaciona esto con la escritura, que no es una cuestión menor, porque como que cuando hablamos de escritura, siempre flota en el aire o está detrás de cámaras, por así decirlo, la pregunta de, bueno, ¿cómo es posible que escriba una persona? Probablemente porque tiene tiempo que no dedica a los cuidados, ¿no? Es decir, tiene el privilegio de que alguien le lave los trastes, de que alguien le haga comer, ¿no? O sea, de que alguien más se encargue de sus necesidades materiales, de sus necesidades humanas de vida, ¿no? Como que siempre está esta invisibilización de eso que es necesario para vivir y que a veces tiene una relación complicada con la escritura, ¿no? Entonces, creo que nuestra relación con la escritura y con esta necesidad de cuidarnos ha puesto algo muy interesante en discusión ahora, ¿no? Como ustedes lo están señalando. Y bueno, eso, como para nuestra siguiente pregunta, como ya lo abordaron un poco, pero permítanme insistir, cómo está cambiando su relación con la escritura en relación a esto, ¿no? ¿Cómo se sienten, digamos, si tuvieran que modificar su estatus de Facebook en una relación con la escritura? ¿Qué pondrían, no? Estoy en una relación complicada con la escritura, estoy en una relación nula con la escritura, ya no tengo una relación, o tengo una muy buena relación con la idea de escribir, ¿no? Porque pues las circunstancias son distintas y como mencionaba Rui, ahorita hay poquito, como mencionaba Dani, me siento orgulloso de hacer otras cosas además de sentir que le dedico un poco de tiempo. Y tú con tu antitaller, Robin, que mencionas, que es una forma de relacionarnos, ¿no? En estos momentos. Entonces, ¿cómo definirían su relación con la escritura? Y más adelante, como tratando de involucrarlo con el lenguaje, que ya hablaremos más a profundidad de eso, pero ¿cómo se sienten ahorita? Hay muchas exigencias de productividad, sobre todo porque lo que no tenemos normalmente es tiempo libre, quienes escribimos, y ahora se supone que tenemos mucho tiempo, pero en realidad se nos va lavando los trastes, ¿no? O preocupándonos por nuestras familias, o hablándole a nuestros seres queridos. Entonces, no sé qué quieran comentar al respecto. A ver, Dani. Yo no pondría ningún estatus civil, pero me pondría con la escritura en mi foto de perfil, así. La verdad es que creo que es un momento de radicalizarse. Yo creo que hay tanto discurso con respecto a la amenaza contra la vida humana, hay tanto discurso de la extinción, de que ya los minutos están contados, los granos de arena pasan rápidamente, etcétera, que creo que nos toca hacer así que la resistencia. Yo creo que ante estas amenazas que vienen ya de tiempo atrás, mucho antes del COVID, debemos responder creando más, produciendo, otra vez la palabra producir, produciendo más. Debemos hacer más vida, hacer más vida para contrarrestar, y esto es algo que
que alguna vez tú dijiste, Gaby, la posición punk ahorita es hacer la elección por la vida, ¿no? Porque la vida va a continuar y porque hay que seguir, digamos, hipertrofiándola, ¿no? Inventando con el lenguaje, intentando inventar con el lenguaje, aunque sea por joder, aunque sea por el simple placer y la simple responsabilidad de llevar la contraria ante las fichas negras, ¿no? Eso es lo que yo creo. Hay que ser punk, hay que radicalizarse. Ok. Robin. Algo que me trae de la poesía, creo que, pues, por supuesto, existen otros géneros, pero en mi relación con la poesía como género literario, algo que agradezco mucho es que resiste lo lineal y, pues sí, eso sobre todo, como que la secuencia lógica a veces, y tiene como un manejo de la escala muy flexible y generosa, ¿no? Como que puede hacer pues no pun intended, pero un zoom, in or out, ¿no? Y como abarcar mucho o poco, y estoy tratando un poco como escriba o no, lo que escriba yo o no, de consolarme con las posibilidades no de certeza que conlleva escribir, y para mí como poesía es lo único que escribo, la poesía. Creo que como en mi relación ahorita con la escritura, reconozco que mi modus más cómodo son poemas que tienen algo de ensayo, o sea, de que desarrollan una idea, entretejan cosas, son más largos. Y ahorita me he encontrado escribiendo poemas muy, muy cortos, que para mí sí me da una sensación, me siento muy expuesta haciendo eso, pero estoy justo tratando de aprender de ese ejercicio, o sea, de cómo aprovechar la realidad omnipresente de que nadie sabe nada de lo que, o sea, hay una incertidumbre rapaz, y de usar como el vehículo del lenguaje extraño, extrañado, fragmentario, comprimido de la poesía para partir de ahí. Sí, es una gran ventaja, ¿no? Como tú dices, esta posibilidad de incertidumbre y de abandonar la lógica, ¿no? En esta exploración poética. Va bien con los tiempos que corren, ¿no? O sea, propicia que se pueda pues seguir creando con esta incertidumbre que pesa incluso en el cuerpo, ¿no? Y eso es un regalo, sí, tal cual. Rui, ¿quieres comentar algo al respecto? Sí, un poco siguiendo la misma línea de Robin, ¿no? O sea, yo, a ver, para empezar, lo que hay que decir es que en Facebook mi relación con la escritura, así el estatus civil que tengo con la escritura, siempre tendría que decir es complicado. Guión, estamos en una relación abierta, ¿no? O sea, como que pues, siempre estoy en otras cosas y la verdad es que siempre soy como muy poco disciplinado al respecto, ¿no? O sea, muy poco disciplinado, como que soy más de sprints largos que de ir escribiendo de manera muy... Y por supuesto, una de las hasta ilusiones que me daban cuando entramos en esta contingencia fue el tema del tiempo, ¿no? Dije como, bueno, voy a tener más tiempo, voy a estar en mi casa, voy a poder dedicarle un poco más y tal. Y un poco lo que dices, Gaby, por un lado es, claro, de pronto hay tareas que uno no atendía antes, que ahora tienes que atender, ¿no? Pero también el trabajo, digamos, mi identidad secreta también, pues tiene más chamba, ¿no? Hay más cosas, hay mucha tensión en el ambiente también. Entonces, de pronto en esos otros ámbitos todo se vuelve más frágil, una vez más, ¿no? Entonces, las primeras semanas para mí fueron súper complicadas en ese sentido. O sea, si antes de por sí era poco disciplinado, las primeras semanas fueron el absoluto caos, ¿no? Y lo que poco a poco fue pasando es que yo mismo empecé como a tratar de ordenar, como de calibrar el resto de la vida, ¿no? Entonces, de pronto darle como más espacio a tareas cotidianas me permitió también darle otro tipo de espacios a mi digamos,
identidad secreta, una vez más, pero eso también me fue abriendo espacios para escribir de otra manera, ¿no? Sin embargo, lo que sí fue muy claro para mí desde el principio fue que definitivamente no podía concentrarme solamente en el proyecto que tenía antes. O sea, lo que he estado trabajando y que es el proyecto que llevé justamente a Tepoztlán y que sigo trabajando, pero ahora lo tengo ahí como en una pausa un poco, es una novela que además llevo mucho tiempo trabajando, que es algo que yo nunca he escrito una novela. Para mí es un proyecto inconmensurable, es muy grande, ¿no? Entonces, de pronto, algo que me ayudó a encontrar como espacios de paz, inclusive, fue decir, ok, la novela va muy bien, la hemos trabajado, vamos a abandonar. Bueno, algo que sí pasó con la novela es que de pronto encontré con uno de mis personajes que no sabía yo muy bien a dónde llevar. Ahora descubrí que está encerrado por una contingencia, pero eso es otro tema. Lo que sí ocurrió fue que dejé de escribir eso y entonces empecé a jugar más, ¿no? O sea, me descubrí de pronto que no estaba jugando yo con lo que estaba escribiendo. Entonces empecé a jugar más y al tratar de jugar más también empecé a observar otras cosas, ¿no? Y entonces ya no es de nuevo, esta exploración para que la gran idea cuaje, sino que se volvió como una atención a pequeños detalles. Y pequeños detalles desde, o sea, por ejemplo, descubrí en estas semanas que mi perro tiene una fijación con lamer muebles de madera. No tengo idea por qué, pensaba que era el barniz, pero no estoy seguro. Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Como volver ese tipo de cosas que se vuelven, que yo recuerdo que eran parte como de mi tripa al principio para escribir, ¿no? Y otra vez es ver esas cosas y decir, ¿cómo las voy a escribir? ¿No? ¿Cómo voy a volver a ese como lenguaje primigenio que yo utilizaba en algún momento, ¿no? Y en ese sentido creo que conecto mucho con lo que decía Robin, ¿no? Que justamente estoy como en esta tierra incógnita, ¿no? En la que no tengo muy claro qué está pasando, no tengo muy claro para dónde va. De hecho, desde que empezó la contingencia llevo escribiendo como una serie de episodios muy chiquitos, ¿no? Como para yo mismo tratar de recalentar la escritura, digamos, y que no tienden a ningún lado. O sea, la idea no es que se vuelvan un ensayo, no es que se vuelvan un cuento, es que están ahí en un documento constantemente abierto en mi computadora. Y de algún modo, para mí ese tipo de ejercicio ha sido una reconciliación también, ¿no? Lo cual para mí es una buena noticia en este contexto, ¿no? Sin duda. Yo. Ok, ya. El titiritero me tenía silenciada, pero ya volví. Tenemos la fortuna de que se unió a nosotros nuestra querida Luisa Reynolds. Hola Luisa, ¿cómo estás? Hola. Muy bien, gracias. Y contenta de estar con ustedes. Perdón por haberme conectado tarde, tuve algunos problemas técnicos con mi internet, pero ya lo logré solucionar y pues estoy muy contenta de compartir con ustedes esta tarde. Nosotros también estamos muy contentos, Luisa, porque justo estábamos hablando nos estábamos enfilando hacia la discusión de el lenguaje y la importancia que tiene el lenguaje en un momento como este. Y pues tú, que eres periodista, que ahorita también si quieres comentarnos un poquito acerca de tu trabajo, pues ha sido fundamental el papel del periodismo en esta circunstancia global que estamos viviendo, ¿no? Y necesitamos dirigir la mirada, hablando de visión, justamente a cómo se está haciendo la cobertura de toda esta circunstancia a través del lenguaje, ¿no? Y a través de cómo, también de dónde ponemos la mirada, ¿no? Como periodistas, no solo como narradores, como poetas, sino también qué es lo que está ocurriendo dentro del periodismo. Entonces, no sé si quieras comentar primero un poquito acerca de tu trabajo y después como comentar acerca de esto, ¿no? Del papel del lenguaje y el periodismo en esta circunstancia que nos tomó por asalto a todos, a todo el mundo. Claro. Bueno, pues mi nombre es Luisa Reynolds y llevo 12 años trabajando como periodista, principalmente en Centroamérica. Inicié mi carrera periodística en Guatemala, trabajé y viví allí 12 años y pues me enfoqué principalmente en temas de género y derechos humanos. Me tocó cubrir, por ejemplo, el juicio por genocidio del exdictador Efraín Ríos Montt,
temas de feminicidio en Centroamérica, temas de migración. Por ejemplo, estuve acompañando la primera caravana hondureña de migrantes que cruzó México y llegó a Estados Unidos a finales del 2018, y fui becaria BRIN de Under the Volcano en enero de 2019, el año pasado. Y pues eso ha sido, en resumen, mi carrera en estos años. Llevo un año trabajando en México, justamente después de participar en Under the Volcano, pues concluí mi tiempo en Centroamérica y decidí venir a vivir a México. Y el proyecto que planteé como parte del taller en Under the Volcano fue una investigación en Chiapas sobre un tema de explotación sexual de mujeres y niñas indígenas. Entonces, ese es el proyecto que estoy trabajando como parte del taller que tomé con David Barstow y Alejandra Shanik. Y bueno, para contestar tu pregunta sobre los medios y el papel que han tenido ahorita en esta contingencia, pues pienso que sin duda es una coyuntura que nos marca desafíos enormes como periodistas, y no estoy segura si el periodismo siempre ha estado a la altura de ese desafío, porque yo veo que como es un tema que está evolucionando tanto, que nos presenta tantos retos, desafortunadamente yo he visto mucha desinformación, mucho fake news, y pues ese es un tema preocupante, siento yo. Incluso medios con mucha trayectoria han caído en el tema de publicar información falsa y sin que sea como una cosa deliberada, sino que simplemente yo siento que las redacciones se ven desbordadas por el flujo de información, y desafortunadamente pues la información que ha habido no siempre ha sido veraz. Ha habido mucha información contradictoria sobre el tema, y pues yo siento que sin duda es una coyuntura que nos presenta grandes retos también, porque pues como periodistas nos tenemos que aislar para hacer las coberturas. Por ejemplo, yo empecé a trabajar un tema sobre trabajadores de call centers para Al Jazeera, y lo primero que me dijeron los editores en toda fue: ni se te ocurra irte a parar a esos lugares, ¿no? Porque no te debes de exponer, no te debes de poner en riesgo. Entonces eso significa que mucho del reporteo se hace ahora por teléfono, por correo electrónico, y pues eso sin duda repercute mucho en la calidad del trabajo. O sea, yo siempre he sido una reportera de calle, alguien que me gusta buscar directamente la fuente, acercarme a la gente, y de repente que me digan no vayas, quédate en tu casa, pues es difícil, ¿no? Y entonces eso sin duda repercute mucho en el trabajo que uno hace a la hora de ir a buscar a las fuentes, de constatar la información, todo eso, ¿no? Claro, se añade esa dificultad de la materia prima misma del trabajo periodístico, que es el contacto con la gente y pues sí, con las personas que están viviendo la historia de la que quieres hablar, ¿no? Entonces sí, por supuesto que es una cosa muy complicada. Y justo hablábamos como de la necesidad de cuidarnos a nosotros mismos, a nosotras mismas, y también de cuidarnos entre nosotros, ¿no? Y creo que esta cuestión del periodismo, empezando por el cuidado del propio cuerpo, pero también por el cuidado que implica, como tú dices, ser precisos con las notas, tratar de ofrecer información veraz, también cuidar a los otros a través de una nota, de la información precisa, pues es algo que quizá no se había pensado antes con mucha contundencia o planteado de esta manera, ¿no? No sé qué piensen, no solo Luisa, sino también los demás, Robin, Dani, Rui, cómo podemos arroparnos a través del lenguaje, ¿no? ¿Qué ejercicios de lenguaje tendríamos que hacer? ¿Qué ejercicios dentro de nuestras respectivas disciplinas, ¿no? Dentro del periodismo, dentro de la poesía, dentro de la narrativa, para proporcionar ese cuidado, ¿no? Esa
protección, por decirlo de alguna manera. No sé qué piensen al respecto. Si quieren, alcen la manita, quien tenga una, una idea. A ver, Robin, y luego Rui. He estado pensando últimamente en lo que aprendemos de nuestro propio lenguaje, en lo que al escucharnos o al leernos, que descubrimos de lo que está pasando bajo la superficie, ¿no? Yo no soy muy de hablar de la escritura, o sea, hay veces siento que sobre todo a lo mejor con la poesía se habla como si fuera una especie de experiencia mística y no creo eso, pero sí creo que hay sorpresas que tienen justo que ver con el hecho de que somos seres humanos con un inconsciente que nos va soltando cosas a través de las palabras que usamos. Y creo que, pues volviendo también al tema de la incertidumbre, de la falta de control que tenemos como sobre, pues para empezar lo que está pasando, pero incluso como para entenderlo, pienso, no sé, una experiencia que tuve como parte de este antitaller que les contaba, que estaba pues también dándome un poco la tarea de escribir un poema muy corto sobre algo muy cotidiano, que era los abrigos colgados en la sala de la casa, ¿no? Que son mis abrigos y los de mi novio. Y el lenguaje que surgió pues está impregnado de la pandemia, o sea, de como en un momento como que una imagen que no fue mi intención, un poco sí salió, que hablaba como de los abrigos como cuerpos sin pulmón. Y había algo de la experiencia de escribirlo que me asustó un poco, o me di cuenta de mi propio susto. Y también como que la intimidad del espacio doméstico, de estar viendo rastreadas esas imágenes de miedo, ¿no? Y siento que al escribir, pues exploramos cosas de manera intencional, pero también nos descubrimos explorando lo que necesitamos explorar, ¿no? Y creo que como lo que quisiera para todos los que escribamos y leamos también, ¿no? Es pues es seguirnos como cachando un poco en las búsquedas que ya teníamos o las nuevas, ¿no? A través del lenguaje y sus incertidumbres. Uh-huh. Ay, qué bella imagen de la del cuerpo sin pulmón. Bueno, el abrigo sin pulmón, ¿no? Wow. Rui. Sí, a ver, dentro de la fragilidad y estas cosas, curiosamente las últimas 2 semanas he tenido un par de amigos muy queridos, además, muy queridos, que ya en este neteo de Zoom, ¿no? Que es una cosa muy rara porque es un neteo muy poco personal, pero ocurre, no sé, como que sentimos más necesidad por netear tal. Y 2 personas diferentes, que además entre sí no son compas, me soltaron esta semana el tema de, güey, es que luego usas palabras bien raras, cabrón, ¿no? Y fue como, o sea, y obviamente yo en mi fragilidad me agüité, por supuesto, ¿no? Me agüité un par de días y estuve pasándola mal, pero dándole vueltas al tema, ¿no? Como, a ver, ¿de dónde viene? ¿Por qué a mí me agüitan estas cosas? Y no sé qué, ¿no? Y creo que un poco para mí, desde el lenguaje, pues, y retomando eso, y retomando la pregunta, y también un poco lo que dice Robin, y lo que dice Luisa también, hay un tema como de ser auténtico con el lenguaje, como de, creo que este es el momento, o por lo menos para mí, en el que realmente voy a hablar como quiera hablar, porque fuck it, porque somos frágiles y porque yo no sé mañana, ¿no? Diría la canción. Entonces, creo que esa ha sido como mi experiencia con el lenguaje, ¿no? Y en ese sentido, como ser bastante más juguetón, como ser bastante más, también ir como a estos lugares justamente del inconsciente donde no iba tanto, ¿no? O sea, me he dado cuenta de cuántas fórmulas yo ya me tenía muy bien detectadas y que estaba utilizando de manera muy, muy deliberada, ¿no? Como muy safe. Y ahora intento como jugar un poco. Curiosamente, lo que me ha pasado, creo que son 2 cosas. Uno, también estoy empezando a usar muchas referencias que tienen que ver con el cuerpo, que a lo mejor antes no usaba tantísimo o no de esa manera. O sea, como que ahora cuando escribo, el otro día me caché tal cual, ¿no? Hablando de una autopsia, ¿no? Por ejemplo, que son cosas que... Pero una autopsia con todo detalle. O sea, Tarantino
en ese lugar, ¿no? Y por otro lado, también hay un tema de la constante verificación de por qué estoy usando esta palabra, por qué no otra. Esta es la palabra adecuada. O sea, y yo no sé si eso, igual como acá atrás de mi cabeza, tiene que ver con esta constante solicitud del mundo para que todo el mundo estemos muy apegados a la verdad, ¿no? Justamente en este momento en el que las fake news son la cosa de todos los días, lo que todo el mundo quiere procurar es la veracidad, la objetividad, ¿no? Y en ese sentido, yo no sé si por ahí, muy de manera inconsciente, es algo que se me ha clavado, ¿no? Y que traigo ahí como muy, muy presente. Pero también creo que en este momento, y es algo que tiene que ver como con esta mirada más íntima que a mí me ha atacado un poquito, justo me he vuelto como mucho más consciente precisamente del lenguaje que uso y por qué y cómo, ¿no? Lo cual también es un reto en el sentido de que, pues, uno deja de ser como espontáneo en el momento en el que sabes perfectamente de dónde y por qué estás sacando cosas, o al menos creo que ese es el reto que ahora tengo yo enfrente de mí. Y nada, y de nuevo creo que es algo que apenas empieza, que me parece lo más aterrador de todo, ¿no? O sea, si fuera algo que empieza en la contingencia y termina con la contingencia y luego volvemos a escribir como escribíamos antes y a leer como leíamos antes, pues ok, está bien, pero creo que esos lugares de paz ya no son tan posibles, ¿no? Y dentro del lenguaje creo que tampoco son tan posibles, ¿no? No debería, pues, o sea, Dani me parece que decía hace rato que es el momento de ser, como de jugarlo todo por escribir, porque es el momento de ser, pues, mucho más reaccionarios, mucho más rebeldes, y este es un espacio desde el cual podemos serlo. Y creo que en ese sentido es un momento en el que va a ser bien interesante ver hasta dónde podemos empujar el lenguaje de maneras distintas. Dani y luego Luisa. Fíjese que en la reflexión del lenguaje, creo que por supuesto hay miles de maneras de verlo, ¿no? Voy a hablar desde la trinchera que más me toca, que es la de la narrativa, ¿no? De un relato, una historia. Se habla mucho de los relatos y las narrativas que nos ayudan a escapar, ¿no? Es de manera clásica y es absolutamente válido y inabarcable pensar en sí, la narrativa que nos hace huir del mundo de una buena manera, ¿no? Creo que a Julia Palacio se lo escuché la vez primera esta frase que es un buen entretenimiento, una buena historia, es como un buen amor, todo lo demás, hace que todo lo demás desaparezca, ¿no? Y bueno, pero me gustaría más pensar ahorita con ustedes, amigos, y los que nos ven en casita, el lenguaje más que nos ayuda a atar al mundo, el lenguaje que nos da cohesión. He pensado mucho en mi papá, que le gustaba revisitar sus películas favoritas una y otra vez, de alguna manera como una especie de confort, pero que quizá reordenaba el mundo, ¿no? Seguir esta historia que nos va llevando cualquier relato de cualquier registro, que es una especie de tomar la mano de una entidad y dejarte llevar, ¿no? También he estado pensando, ¿se acuerdan de esta película noventera Tomates Verdes Fritos? De una localidad sureña con muchas mujeres fuertes, muchos personajes muy variopintos, muy pintorescos. Es una comunidad muy fuerte y parte de lo que hace la unión de esa comunidad son las historias que se cuentan. Historias de un folclore muy estadounidense, con elementos muy fantasiosos, con una idiosincrasia muy, muy especial y que sí bajita la mano es parte de lo que articula esta comunidad. Incluso una de las personajes más importantes está ya postrada, luchando contra la enfermedad, luchando contra la fragilidad, y le pide a su mejor amiga en un momento ya muy, muy crítico cuéntame la historia de los patos que se robaron el lago de tal, ¿no? Y entonces, pues bueno, en el momento más delicado, ahí está la narrativa que puede atar al mundo, que le puede dar un orden, y lo digo de la manera más antifacha posible. Eso es algo que puede hacer el lenguaje, que nos puede ayudar hoy, en el hoy. Sí, recuerdo esto que decía Tolkien en su maravilloso ensayo sobre los cuentos de hadas, ¿no? ¿Para qué sirven los cuentos de hadas?
para proporcionar evasión, consuelo y revelación, ¿no? Y no hay que confundir el escape del prisionero con la huida del desertor. Eso decía Tolkien, ¿no? Bueno, Luisa, ¿qué nos quieres decir al respecto? Pues a propósito de todo este tema del escape, eso pues me ha hecho pensar de que en estos días he estado leyendo mucho material que no es periodístico, y yo siento que precisamente por mi trabajo, por el hecho de estar como muy metida en la coyuntura, eso me ha agobiado mucho, y entonces hay veces que yo he sentido la necesidad de salirme de eso y salirme de las redes sociales. O sea, las redes sociales me están agobiando increíblemente, y entonces yo me he refugiado mucho en la lectura y me he dado cuenta de que precisamente en los momentos más difíciles de mi vida es cuando más he consumido literatura y cuando más he leído, ¿no? Y con aquella voracidad, así como cuando comes con hambre, ¿no? Así como de que quisiera como atascarme de palabras, de frases, y por ejemplo, en la otra noche, soy de las personas que en estos días no pueden dormir, y me ha afectado también mucho el insomnio, ¿no? Entonces, de repente amanezco a las 4 o 5 de la mañana leyendo, y la otra noche estaba yo leyendo una autobiografía. Me gusta mucho leer el género autobiográfico, de Azar Nafisi. Es un libro que se llama Leyendo a Lolita en Teherán, Reading Lolita in Tehran. Y entonces ella es una profesora de literatura inglesa que narra el impacto de la literatura en sus estudiantes mujeres en Irán, en un momento como muy complicado que fue el de la revolución iraní, ¿no? Y entonces, por ejemplo, hay una parte del libro en el que narra de cuando estaba la guerra entre Irán e Irak, que estaban cayendo las bombas y todo, y ella de noche leyendo a Henry James, y que se refugiaba mucho en la lectura, y particularmente de Henry James, porque ella era apasionada de su escritura, ¿no? Y entonces yo dije, qué curioso que, o sea, yo a mitad de la noche me estoy refugiando en sus letras y leyendo cómo ella en los 80s leía a Henry James a mitad de la noche mientras caían las bombas, ¿no? Y entonces, pues precisamente todo este tema que ustedes mencionaban de la evasión, de la huida, me recuerda a eso, de que precisamente en esos momentos de ansiedad, cómo se refugia uno mucho en la lectura, ¿no? Y yo he sentido esa necesidad de limitar mi tiempo en redes y de limitar mi consumo de noticias y de leer otro material que no tenga nada que ver con eso. Sí, claro, autocuidarse, ¿no? O sea, la importancia de preservarse para poder seguir funcionando, ¿no? Y más en tu caso, que forma parte como es tu materia prima y tu cotidianidad, entonces es arduo. Y bueno, ya como para ir concluyendo, que no me refiero a concluir de sacar conclusiones, porque quizá no lo hagamos, sino para ir cerrando nuestra charla. Y me gustaría comenzar contigo, Luisa. Así como hablábamos en enero, ese lejano enero, de la visión que le llamábamos la visión perfecta, la perfect vision, y nos preguntábamos hacia dónde debíamos dirigir la mirada, y después de escuchar que Rui ha notado que su perro tiene una fijación por lamer los muebles de madera, que Dani se ha convertido en un cuidador de plantas, de esta vida pequeña y frágil, vegetal, que Robin ha puesto la mirada en cómo los cuerpos llenan las prendas que nos llevan al exterior y cómo ahora está ese vacío. Y desde el periodismo, como la necesidad de cuidar a los otros a partir de la información que demos. ¿En dónde creen que debemos poner la mirada ahora? ¿Hacia dónde se debe dirigir esta visión? Hay una frase recurrente que hasta creo que ya se hizo hashtag, que es cuando todo esto acabe, cuando pase todo esto, cuando la pandemia termine,
Y es muy bello que no hemos dejado hablar del futuro, ¿no? O sea, vemos un futuro y por eso estamos, por eso continuamos y seguimos adelante, desde luego, ¿no? Entonces, desde sus respectivas disciplinas, ¿en dónde creen que deberíamos estar poniendo ahora la mirada después de esta circunstancia, tomando en cuenta que México, pues, es un país de profundas desigualdades, que sin embargo, tal como ustedes acaban de decir, pues el lenguaje tiene una función y hace un servicio, ¿no? Y las historias y la labor periodística, etcétera, la poesía. Entonces, ¿en dónde creen que debemos dirigir nuestra visión o nuestra mirada ahora? Pues yo pienso que en primer lugar en los grupos más vulnerables de la sociedad, porque precisamente la situación actual pues nos ha hecho dirigir la mirada hacia muchos grupos vulnerables, por ejemplo, la población sin techo, las personas en condiciones de pobreza, los pueblos indígenas, las personas que carecen de agua. Por ejemplo, cuando se habla de todo este tema de lavarse las manos, o sea, ¿qué significa eso para una gran proporción de la población mundial que no tiene acceso al agua? Y entonces, y siento que, o sea, el lado positivo de eso es de que la gente ha empezado a reflexionar sobre esos temas y, por ejemplo, en redes sociales veo mucha reflexión sobre cómo es posible que se necesitara una pandemia para que la gente se diera cuenta de que hay gente sin casa viviendo en la calle, ¿no? O sea, como si antes de esta situación no existieran esos problemas sociales. Entonces, pues yo esperaría que después de que todo esto acabe, pues que eso no sea efímero, ¿no? Que esas llamaradas de solidaridad que han habido, que ese deseo de prestarle atención a esos problemas sociales no termine ahí. Y siento que después de la contingencia va a hacer mucha falta prestarle atención al tema de la salud mental, que ya se está hablando, ¿no? De que después de la pandemia se viene la pandemia de salud mental, ¿no? Y de hecho ya han habido como casos terribles. Por ejemplo, ayer estaba yo leyendo este caso de un muchacho acá en Ciudad de México que trató de saltar de un edificio después de que lo habían diagnosticado con el COVID-19. Y entonces, afortunadamente, la policía logró retenerlo, pero un poco tiempo después él falleció por las complicaciones de salud que había tenido, ¿no? Y entonces es una situación muy complicada. O sea, ya han habido como casos así extremos de gente con secuelas de salud mental muy fuertes, ¿no? Y siento que va a ser algo que tengamos que abordar a través del periodismo y de otras disciplinas, ¿no? O sea, como el tema de la pandemia ha dejado esas secuelas mentales en la sociedad. Por ejemplo, el tema de la violencia de género también, que, que desafortunadamente en todos los países se ha dado, ¿no? Que se han disparado los índices de violencia intrafamiliar en el confinamiento, ¿no? Y, pues sí, sin duda son temas que son urgentes y que tenemos que abordar cuando todo esto termine, ¿no? Claro. Y que sí, ya se está empezando a ver, ¿no? También el medio ambiente, ¿no? O sea, ligado a lo del agua, el acceso al agua, también el medio ambiente, que empezamos el año con todos estos incendios y preocupados por el calentamiento global, y ahorita esta ilusión de que se soluciona por la pandemia, ¿no? Que es una pues solución que tendría que ser sostenida y dirigida a eso, no como consecuencia de detenernos, ¿no? Sí, claro. No sé quién quiera continuar con esta reflexión de Luisa tan certera. Sí, Rui. Fíjate que yo creo que justamente ese hashtag de cuando todo esto termine, como que es que yo creo que esto no va a terminar. O sea, y no lo digo y lo digo en el mejor de los sentidos, ¿no? O sea, creo que una vez que algo cambia,
de manera tan profunda o algo, una vez que algo se sacude de manera tan profunda, no puede volver a una normalidad, ¿no? O sea, se habla también mucho de la nueva normalidad, ¿no? Y a mí me gusta más como explorarlo por ese lado y digamos pensando desde lo que hago, ¿no? Como desde lo que escribo, pues yo escribo ficción y creo que también la ficción es un poco el ejercicio de lo posible y sí, un ejercicio de lo posible que me parece interesante en este contexto. En este momento quizá es momento para que todos ejercitemos esa habilidad de imaginar, ¿no? Creo que también la imaginación en este contexto se tiene que volver súper importante, ¿no? O sea, si a mí lo que me parece más, o me parecería más peligroso, más triste, sería que después de que pase, digamos, esta etapa como muy dura de la contingencia, pretendamos volver a las mismas estructuras anteriores, ¿no? Y a todo tipo de estructuras, ¿no? Y un poco relacionado con lo que dice Luisa. Creo que es importante, digamos, desde donde nosotros trabajamos, pues creo que es desde donde también podemos empujar mucho el imaginar cosas nuevas, el pensar en nuevas posibilidades y también creo, y por qué no, el explorar estas fragilidades, ¿no? Que antes al parecer estaban muy bien resguardadas, muy bien cubiertas por esa normalidad. Pues creo que ahora es momento de romperlas, ¿no? Empezando por asumir que, desde mi punto de vista, pues esta idea de que todo estaba en un lugar fijo, estático, creo que era una idea ya falsa. Ahora se ve como de manera mucho más evidente que las cosas cambian, pero quizá el asumir ese cambio como una parte fundamental del statu quo, digamos, pues será más importante que nunca, ¿no? Dani. Sí, yo pensando en el título de nuestra conversación, se me ocurrió que justo la visibilidad es una de las propuestas milenaristas de Calvino, ¿no? Ahí junto con levedad, rapidez, etcétera, está la visibilidad y es muy interesante cómo estamos en un momento donde hay una oferta monstruosa que puede ser maravillosa y también abrumadora de ahora todas las óperas del Met y ahora todas las películas de tal y visita tal vínculo y está por un día todo Kieslowski que puedes ver y todos los conciertos y bueno, los que tienen el privilegio, los que tienen la posibilidad lo pueden ver en su sala, ¿no? Cuando irónicamente y paradójicamente es un momento en el cual en situaciones idóneas debes buscar el confinamiento. Entonces, estas paradojas de la vida moderna se encuentran en un momento muy interesante y sí, muy monstruoso en este sentido. Es algo que creo que nos puede hacer reflexionar en cuestión de medios, pero también en cuestión de narrativas, en cuestión de creación artística, audiovisual. Y bueno, otra cosa que también quisiera decir para concluir es, concuerdo mucho con lo que dijo Rui de la visión para adentro, ¿no? La visión del 2020 es ya forzosamente una visión para dentro de nosotros mismos, ¿no? Una visión como personas. Esta situación extraordinaria nos hace vernos hacia nosotros, ver estas contradicciones en todos los puntos sociales y también quizá en nosotros mismos. Por un lado está la visión hacia adentro y por otro lado está una visión quizá doble. No sé si se han fijado que en las redes sociales todos estos juegos como de compartir tus gustos, tus 10 libros, tus 20 discos, tus 20 películas, es una especie de hacer una autobiografía, es una especie como de hacer, como diría Aristegui, un alto en el camino y una especie como de revisión de ver qué es lo que hemos visto. Es ver lo que hemos visto como una especie de momento, como de corte de caja de la historia, y también ver quizá lo que no estamos viendo, ¿no? Y ahí entra todo lo político, todas las horrendas y obscenas contradicciones que están en nuestro mundo. Claro. Entonces, ahí está. Y bueno, por supuesto está ver y esto, y por supuesto o me detengo a ver todas las películas del Met o cuido mis plantas, ¿no? Digo, hay que ver mi poliamor que son mis plantas, ¿no? Robin. Pues para volver un poco a lo que comentaba Luisa, que se me hace pues también lo más urgente ahora,
Algo que me parece como muy, muy preocupante en mucho del discurso que viene pues de muchos contextos de privilegio, ¿no? Que pueden hacer de aquí, de México, de Estados Unidos, de Europa, de donde sea, pero la idea de que la pandemia en sí es una fuerza igualadora, que por un lado, por supuesto, a un nivel muy esencial, todos estamos en una situación de fragilidad, todos podremos perder a alguien que amamos, todos podemos perder un trabajo, etcétera, pero claro que no, las condiciones no son iguales y en un sentido urgente, totalizante, no estamos todos en la misma situación. El acceso al sistema de salud no es igual en todos lados, el acceso a agua, acceso a comida, acceso a apoyo de cualquier tipo, económico, emocional, familiar, social. Entonces, yo creo que pues yo siento mucho como la necesidad de no caer en esos discursos que nos hacen sentir los que tengamos más privilegios, más cómodos en momentos de, ay, pues aquí estamos todos aterrados, ¿no? O sea, sí estamos todos aterrados, pero también como de sentir la incomodidad y el dolor y la injusticia de lo que sí nos separa en estos momentos y de luchar de la manera que podamos para que no sigamos aceptando esos mismos términos, ¿no? Y que por supuesto que estaban desde antes, en México, en Estados Unidos, en todo el mundo, ¿no? Y pues sí, o sea, creo que también como el excepcionalismo ahí, o sea, que es a lo mejor otro lado de la misma moneda, de sentir, ay, pues ¿cómo nos podría estar pasando esto si vivimos en Nueva York o si sí tenemos acceso? No sé, o sea, de como que de todos esos discursos que al final sí nos aíslan en el sentido también como que de como una pared está aislado, de como un soundproofing, ¿no? Y volviendo también a un punto que mencionó Luisa de salud mental, del hecho de que sí, a nivel individual y colectivo, pues estamos inmersos en un duelo, vamos a seguir inmersos en muchos duelos, y creo que como el gran reto de todo duelo es someternos a ser cambiados, a como permitir que estemos transformados, lo cual es difícil, pero creo que como en la escritura y en la vida y en la conversación con los seres queridos y en todo sentido, de abrirnos al cambio, pues eso sí nos va a tocar a todos de alguna manera u otra, ¿no? Claro. Y que además es como los seres humanos, volviendo al inicio de nuestra conversación, esta letalidad de la que hablaba Rui, que comprobamos una vez más nuestra letalidad, en este caso involuntaria, ¿no? Pero en muchos otros casos voluntaria, ¿no? Que sí somos agentes que se adaptan a un costo muy alto para lo que nos rodea, ¿no? O sea, somos especialistas en adaptarnos a nuevas circunstancias, a retos tan grandes como el que estamos viviendo, pero ¿a qué costo, no? Entonces creo que todo lo que ustedes han dicho justamente es replantearnos ese costo que está teniendo para los cuerpos de grupos vulnerables, para el planeta, para las mujeres, para los espacios donde la vida ocurre, etcétera, ¿no? Quiero compartirles algunos de los comentarios que hemos tenido en nuestra conversación. Dice Irene Díez, es curioso ver cómo la experiencia entre la gente que escribe tiene muchas cosas en común y curiosamente veo que mi disminución de concentración no es solo mía. O sea que, por supuesto que estamos unidas en esto, ¿no? Saludos a Irene, también nos está viendo Sidney Valerio, Olivia Terova, Enrique Urbina, saludos a todos. Aura García Junco, Luzma Ramírez, dice Ileana Vargas esto que es muy interesante, dice, otra cosa curiosa que he percibido, aprovechando que hablan del lenguaje, es que ahora que casi no hablo con nadie, algunas palabras se me han olvidado, o en ocasiones al leerlas y pronunciarlas me parece muy extraño su sonido. Saludos a Ileana, saludos a Sebastián Cervera, a Peter Trachtenberg, a Edna Montes, que también nos están viendo. Muchas gracias por acompañarnos.
Y pues no sé si quieran hacer algún comentario final antes de que nos despidamos de esta transmisión, antes de que nos volvamos a extrañar porque nos tenemos que separar y volver al interior de nuestra cotidianidad. No sé si quieran hacer una última reflexión en torno a lo que hemos platicado hoy. Sí, Luisa. Pues sobre este tema que hablábamos hacia el final de la discusión de cómo va a cambiar el mundo después de la contingencia, yo pienso que el lenguaje espero que tenga un papel fundamental en términos de volver a acercarnos al otro, porque siento que una de las cosas preocupantes en esta contingencia ha sido la desconfianza con la que de repente miramos al otro, ¿no? Por ejemplo, acá en México me ha sorprendido mucho ver y me ha dado mucha tristeza ver todo este tema de los ataques contra médicos y enfermeras. O sea, mientras que en otros países la gente sale a aplaudirles, como que en América Latina se ha dado mucho el fenómeno, porque no solamente ha sido en México, yo he leído que en Colombia se ha dado mucho también de ataques contra médicos y enfermeras que la gente les huye pensando que los van a contagiar. Y, por ejemplo, testimonios de enfermeras de que les avientan cloro en el camión o no las dejan subir al transporte, que es muy lamentable porque pues, son las personas que más se están exponiendo y que más están en riesgo y que están ahí día a día haciéndole frente a esta situación terrible y encima tienen que enfrentar este rechazo, esta desconfianza de la población. Y por ejemplo, en Guatemala, donde yo trabajé por tantos años, se está dando el fenómeno del ataque contra los migrantes, porque el foco principal de los contagios ha sido los deportados, porque Estados Unidos no ha dejado de deportar gente y llegan aviones de deportados donde hasta un 70% de los que viajan en el avión vienen con el COVID-19 y entonces la gente está asustada y ha reaccionado de forma violenta. Y entonces, por ejemplo, la semana pasada llegaron 2 autobuses procedentes de México con retornados guatemaltecos y los quisieron linchar. O sea, la población local en Quetzaltenango salió diciendo que les iban a prender fuego, que no los querían ahí. Y siento que eso ha sido como uno de los aspectos psicológicos más terribles de esta pandemia. O sea, que de repente vemos con desconfianza al otro. Y es algo que se manifiesta en la cotidianidad. Por ejemplo, pues yo vivo sola, pero precisamente por necesidad económica decidí anunciar una de las 2 recámaras que tengo en Airbnb. Y entonces llegó una chica a ver la habitación y me decía, es que yo no soporto estar en el departamento donde estoy actualmente porque la dueña del departamento me pregunta cada vez que salgo que a dónde fui y que qué andaba haciendo, porque está como paranoica de que la voy a contagiar o algo. Y pues es algo bien fuerte que de repente vemos con sospecha a las personas, ¿no? Y por ejemplo, yo el otro día en el súper, en la cola para el súper, yo estaba en la cola y de repente dije como, aquí la gente no está respetando la sana distancia. Y me puse como muy consciente como de la distancia física con los demás. Y después vi que en la cola de la otra caja había un muchacho que tenía el dinero en la misma mano que el celular. Y dije, él está tocando el dinero y el celular con la misma mano. ¿Será que va a limpiar el celular cuando regrese a su casa? Y yo dije como, ¿qué me pasa? O sea, ¿por qué estoy pensando en esas cosas? O sea, de repente cualquier persona se vuelve como un enemigo, como una posible fuente de infección. Y eso es algo tremendo, ¿no? Que de repente le huimos a las personas al punto de tenerles miedo, ¿no? Y eso es algo terrible. Y pues yo no sé, esperaría que de alguna forma el lenguaje pues sirva como de puente para acercarnos de nuevo al otro sin miedo, ¿no? Claro. ¿Quién más quiere decir algo antes de despedirnos? Rui. Yo creo que lo único es no perder esa pregunta que nos hemos hecho durante estas semanas, que en mi caso y creo que en el caso de mucha gente, por lo menos a mi alrededor virtual, la gran pregunta es, ¿qué es esto?
¿qué es esto? ¿No? Es una pregunta que nos hacemos todo el tiempo. ¿Qué es esto de estar encerrados? ¿Qué es esto de lavar los trastes? ¿Qué es esto de trabajar a distancia? ¿Qué es esto? ¿No? Y yo lo único que esperaría es que esa pregunta se quede. O sea, si todo lo demás vuelve, aunque yo lo dudo, pero si todo lo demás vuelve a cambiar, digamos, espero que eso se quede ahí, ¿no? ¿El qué es esto? Que creo que es una pregunta que nos habíamos dejado de hacer de manera tan íntima, por lo menos, ¿no? Entonces, si otra vez podemos preguntarnos por qué es esto cuando lavamos los trastes, o qué es esto cuando el perro está haciendo cosas raras, o qué es esto cuando uno siente ciertas cosas, creo que ahí ya podemos hablar de un cambio mucho más profundo, que no sea nada más otra crisis, ¿no? Disfrazada de muchas otras cosas. Así que eso, creo que mi reflexión final es que ojalá esa pregunta se quede. ¿Qué es esto? Sí. Dani, Robin, ¿algo que quieran decir antes de despedirnos? ¿No? No, pues solo agradecerles, la verdad, qué bonito poder compartir con ustedes. Sí, lo mismo digo. Muchísimas gracias. Padrísimo. Sí, perdón, Gaby, perdón. Sí, Adelante, adelante. hay que cuidarnos entre nosotros, hay que ser buenos, pero ponca a la vez también, ¿no? No hay que dejarnos de Muy bien, muchísimas gracias. Luisa, qué gusto tenerte en conversación. Gracias. Aquí, Dani, también, qué gusto. Rui, Robin, muchísimas gracias por aportar su visión desde el lugar particular en el que se encuentran escribiendo o no escribiendo ahora, porque, y me gustaría como añadir eso a este cierre, lo que platicábamos al inicio de esta conversación. Leímos todos el texto de Mariana Enríquez que publicó en la revista de la UNAM y justo decía, es muy difícil producir pensamiento, es muy difícil producir escritura ahora, cuando estamos tan ocupadas de las necesidades primarias básicas, en cuidarnos, en cuidar de los demás. Y sin embargo, pues lo hemos hecho hoy, ¿no? Hemos conversado en torno a la escritura, le hemos hecho un huequito al lenguaje, a la reflexión que puede generar el lenguaje en nuestra vida cotidiana, en nuestras respectivas disciplinas, como dicen ustedes, como dice Luisa, ¿no? Nosotros que trabajamos con la palabra, pues ojalá podamos poco a poco seguir replicando estos espacios de conversación, llevar la conversación a casa, justo como dice pues esta serie de charlas de Under the Volcano. Sigamos propiciando eso, ¿no? La unión entre las personas a través del lenguaje y darnos cuenta pues de que estamos unidos en esto y hay vulnerabilidades que no se comparten definitivamente y hay que luchar porque esas cosas cambien y hay que mantenernos unidos en las que sí podemos estar como en igualdad de circunstancias, ¿no? Les agradezco mucho esta conversación, también a quienes nos han visto a través de nuestra página de Facebook. Les recuerdo, en nuestras otras redes sociales tenemos una página web de Under the Volcano, que es underthevolcano.org. También tenemos una cuenta en Instagram, búsquenos como UTVMX. Igualmente, búsquenos así en Twitter. Tenemos un canal de YouTube en el que podrán ver esta conversación y otras actividades pues muy lindas que hemos tenido a partir de la forzosa distancia y que de alguna manera nos ha unido afortunadamente pues con la tecnología, con las cosas buenas que de repente nos puede traer la tecnología. Muchísimas gracias a todos por asistir a esta conversación y los esperamos en nuestros próximos eventos. Tendremos otra charla para los angloparlantes o los que quieran enterarse de un poco más del panorama de la poesía en lengua inglesa. El 4 de mayo tendremos también una conversación entre dos poetas volcanistas, Cyrus Cassels, que forma parte de nuestro profesorado en Under the Volcano,
y Cristina Bicher, también una poeta muy destacada. Entonces ya les estaremos avisando en nuestras redes de más eventos, esperemos que nos acompañen. Y pues muchas gracias, muchos abrazos a la Gracias, distancia. Gaby. Muchas gracias, Gaby. Gracias a Gracias, todos. Volcano. Gracias por vernos. Gracias, amigos. Gracias a todos. Gracias. Adiós. Cuídense. Cuídense mucho. Igual, cuídense. Bye. Bye. Bye.